Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Llega el momento diario de poder compartir momentos espirituales después de esa jornada que todos hemos pasado, tal vez haciendo infinidad de cosas, unas preparadas, otras han surgido sobre la marcha, pero tenemos un encuentro en este día, como los días anteriores, en torno a la palabra de Dios. Reiterar mi satisfacción de poder llegar hasta vuestros hogares
en aquellos lugares donde os encontráis con la ilusión y la esperanza de poder aportar, no por mí, ya que yo soy un creyente, sino por el estudio en conjunto en la iglesia, en casa, de la palabra de Dios. Seguimos el itinerario marcado por el Evangelio de Marcos. Y hoy tenemos dos pequeñas noticias, ¿eh? Ya estamos acostumbrados a ello, ya sabemos cómo leer este Evangelio. Dos pequeñas noticias donde los discípulos se enfrentan directamente a algunos problemas por no entender todavía la obra de Jesús. Os invito a que abráis vuestra Biblia y que podamos disfrutar de estos momentos especiales junto a la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a situarnos en la reacción de los fariseos frente a la multiplicación de los panes y los peces para aquellas 4.000 personas que vimos en el programa anterior. Ya hemos dicho que para los fariseos, para los escribas, para los doctores en la ley, el ministerio de Jesús no cuadraba dentro de la estructura social, la estructura que ellos tenían de la religión. No debemos de olvidar que para Jesús el Antiguo Testamento miraba hacia él, lo anunciaba en el tiempo. Para los fariseos, la lectura que hacían a través de la tradición de los padres de la Biblia hebrea apuntaba al pueblo. Dos visiones completamente diferentes de una realidad que es la Biblia. Por eso nos dice en el capítulo 8, versículo 11, los fariseos salieron y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo a fin de poder tentarlo. Como nos dice el texto, la discusión con Jesús no era si lo que estaba haciendo era importante o no para las personas, si después de haber alimentado a 4.000 no era una tarjeta de identidad suficiente para identificar a Jesús. Le piden todavía una señal, pero una señal proveniente del cielo, como si la religión de ellos tuviera una base proveniente del cielo y no de las tradiciones humanas. El versículo 12 es el centro de esta pequeña noticia que Marcos nos aporta. Dice, y exhalando un profundo suspiro en su espíritu, dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará ninguna señal a esta generación. Como siempre hacemos, me gusta no solo leer un texto, que el traductor le da un énfasis u otro. Me gusta escuchar los sonidos originales lo más que podamos. Jesús da un suspiro profundo por la incredulidad de aquellas personas. Y Jesús le dice, no hay más señales. La señal es la obra que hago cada día en favor de los seres humanos. Repetir, como cada día hacemos, que el problema de la religión humana de la época era que cualquier cosa era más importante que atender una necesidad en concreto del ser humano. Recordamos que en el programa anterior decíamos que Jesús se planteó despedir a aquellas personas que llevaban varios días siguiendo y aprendiendo de él. Pero ahora el sistema oficial de la religión de la época se pregunta que eso no es suficiente para creer en el ministerio de Jesús. Sabéis, no hay más ciego que el que no quiere ver en esta vida. Y dice el texto que dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta del lago. Jesús no creyó oportuno seguir enfatizando ideas que él sabía que no iban a ser aceptadas nunca por aquellas personas, simplemente porque su visión de la religión
no les permitía hacerlo. Pero en el segundo relato, ahora son los discípulos los que tienen que ser enseñados por Jesús, porque también ellos tienen dificultades para entender. Lo tenemos del capítulo 8, versículos del 14 al 21, y es en el círculo más íntimo de Jesús donde se desarrolla esta escena. Lógicamente, la perspectiva era diferente. Los discípulos querían aprender, los discípulos querían desarrollar una relación personal con Jesús, aunque tuviesen dificultades para ello. Y se olvidaron de tomar panes, están en el lago, están a la otra orilla, y no tenían consigo sino un pan en la barca. Y Jesús aprovecha esa parábola de la subsistencia del ser humano. En la serie ya ha aparecido la idea de que el pan era lo que se consideraba en aquella época como la medida mínima de subsistencia de una familia. Y les ordenó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Es una parábola, como os acabo de comentar, en la cual dice: cuidado, la intención que tienen los que me han pedido en la sección anterior una prueba, intenta leudar en la mente del ser humano para que no crean que el reino de Dios se ha acercado. Y sorprendentemente, después de haber visto todo lo que Jesús había hecho, nos dice la primera sección central de esta pequeña perícopa: y discutían entre sí de que no tenían panes. ¿Sabéis? Cuando miras la estructura del libro, esta conversación de los discípulos con Jesús viene después de la multiplicación de los panes. Habían visto que de 7 panes se le dio de comer a 7.000 personas. Entre los 5.000 de una parte, más la segunda multiplicación, que llegaba prácticamente a 9.000 entre unos y otros. Pero los discípulos todavía no entendían el ministerio de Jesús. ¿Sabéis? La fe no puede estar dirigida a una acción. No se puede decir, porque no tiene ningún sentido: yo tengo fe en que mañana me va a ocurrir tal o tal cosa. Esa idea no está en la Biblia. En la Biblia, la fe es una relación personal con Jesús. La fe es establecer esa relación con alguien que es real y que tiene el control de su creación. Un solo pan es lo que permite a Jesús establecer de nuevo una enseñanza para sus discípulos. Y aunque ellos discutían, Jesús les advierte: ¿por qué discutís de que no tenéis panes? ¿Aún no podéis reflexionar ni podéis entender? ¿Cuál es la situación de vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no escucháis. ¿No recordáis cuántos cestos llenos de trozos recogisteis contraparti los 5 panes para que los 5.000 le dicen 12? Cuando Jesús partió los panes y llegaron a coger lo que sobrepasaba las expectativas y necesidades de aquel grupo de personas, Jesús les está llamando la atención
o mejor dicho, está llamando su atención para que entiendan que no son los hechos, sino el propósito de Jesús, de enseñarles lo que tienen o no tienen que hacer. Y cuando los 7 para los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? 7. Y Jesús termina diciendo, ¿aún no entendéis? Mis hermanos, al quedar en el Evangelio estas dos historias, en cierto modo cuando las leemos nos enfrentan directamente con la situación que Jesús quería que tanto los discípulos como nosotros aprendamos. No son las acciones, no es que nos tengamos que ver maravillados por los milagros de Jesús, esa no es la intención. La intención es que esas obras poderosas que Jesús realizó marcan en el itinerario de nuestra vida una dirección. La dirección es el reino de los cielos. Tal vez la lectura de estos textos nos puedan servir para comprender las intenciones de Jesús. Cuando nosotros miramos estos hechos, ¿en qué pensamos? ¿Seguimos pidiendo señales para establecer una relación personal con Jesús que nos lleve a la eternidad? ¿O lo que el Señor ha hecho por nosotros hasta ahora, hasta hoy, hasta este momento, se convierte en un pasaporte para la eternidad? A los discípulos les costó y a nosotros nos puede costar. Pero lo importante es que al final de nuestro día podamos recapacitar y podamos vivir una experiencia de fe junto a nuestro Dios. Y cuando llega el momento de la oración en el día, lo que Jesús quiere compartir con nosotros es precisamente ese proyecto de vida. ¿Qué es Jesús para ti? Tu actuación, tu vida, la mía, depende de lo que Jesús haga por mí, o nuestra relación con Él va mucho más allá de esa circunstancia. Por eso, al finalizar este día, me gustaría volver a estar con vosotros por medio de la oración y pedirle a nuestro Dios que nos enseñe y démosle la oportunidad de que diseñe nuestra vida según su propio criterio. Y ello nos va a ayudar a poder comprender claramente que todo lo que Jesús realizó en su ministerio en la tierra, inclusive su muerte y su resurrección, es una señal por sí misma que señala al reino de Dios y la eternidad que pasaremos junto a Él. Que esas oraciones que tú quieres expresar hoy a nuestro Dios te lleven sobre todo a esta idea fundamental. Jesús es la propia señal en sí mismo del reino de Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para poder agradecerle al Señor este nuevo día, esta nueva oportunidad y sobre todo que creemos en Él, le aceptamos como nuestro Salvador y le aceptamos como nuestro guía para llegar a la eternidad. Oremos. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Ojalá, Señor, tengamos un corazón abierto a tu influencia. Ojalá, Padre Santo, que nuestra vida se convierta en tus manos en un proyecto para la eternidad.
que sepamos poner, Señor, los problemas del día en su lugar que le corresponde y podamos terminar esta jornada abriendo nuestro corazón a ti y a tu influencia. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos. Tenemos una nueva cita. Mañana, en el siguiente programa, La Iglesia en Casa. Que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga tus sueños y también la esperanza de tu corazón.